Hola a todos, soy un tío blancuetero y hoy vamos a hablar de bulos. Si a mí me preguntan en estos años de actualidad cuál es el bulo más peligroso que yo he visto, o sea, el que ha hecho más daño, pues uno que nos trajo miles de muertos, ¿no? Cuando nos dijeron que eran 1 o 2 casos de COVID, ese sí que es un bulo. Cuando nos dijeron que no iba a pasar nada, ese sí que era un bulo. Cuando nos dijeron que las mascarillas no valían, eso era un bulo como la Catedral de Burgos. Cuando nos dijeron al unísono que se podía ir en manifestación y que no pasaba nada, sabiendo lo mínimo de transmisión vírica, eso era un bulo como la Catedral de Santiago de Compostela. Este es un bulo. Y es que los bulos, las fake news, el fact-checking y la fiscalización de la verdad han entrado como un miura dentro del debate público español. Sin embargo, muchas veces cuando debatimos sobre estos casos nos encontramos sobre aguas turbulentas, ya que muchas veces no estamos hablando directamente entre distinguir la verdad de la falsedad, sino que entramos en esas aguas turbulentas en las que hay medias verdades o información engañosa. Y la interpretación de si esto lo vamos a tomar como un bulo o como una realidad muchas veces depende de los sesgos y la voluntad de cada uno. Es que quiero creerme esto, pero sin embargo esto otro me apetece que sea una falsedad. Y muchas veces aquellos que se erigen como grandes fiscalizadores de la verdad, lo que en realidad buscan es que solo sean sus verdades a medias y sus informaciones engañosas las que acaben imponiéndose. Y si escarbamos un poco, pues nos encontraremos con casos alucinados en los que más mienten son los que más piden que se fiscalice la mentira. The irony. Así, por ejemplo, ayer Irene Montero presentaba una ley antibulos. Pero tío, o sea, no entiendo. Para que los medios que publican noticias falsas no puedan financiarse con el dinero público a través de la publicidad institucional. El golpismo mediático no puede alimentarse de lo público. Y ponían un diseño muy cookie hecho con el Paint que decía: acabar con la desinformación es igual a proteger la democracia. Me encanta cómo todas estas iniciativas que nos dirigen al Ministerio de la Verdad de George Orwell se articulan siempre alrededor de la frase proteger la democracia. Y en este caso que lo haga una señora que pertenece a un partido que tiene un largo historial de bulos y mentiras a sus espaldas, ya que esto de aquí solo sería por cortesía del fact-checker progre de Neutral. Pero es que en este caso quien da publicidad a esta iniciativa de ley es una ex ministra conocida por señalar bulos que acabaron siendo verdades utilizando realidades que acabaron siendo falsas. Eso es trucazo, ¿eh? Porque algunos todavía recordamos lo que esta señora dijo alrededor de la ley del solo sí es sí. Tanto la Fiscalía General del Estado como la jurisprudencia en nuestro país es clara respecto a que si las penas impuestas entran dentro del nuevo rango de penas, de la nueva horquilla de penas que sale de la nueva ley, no cabe la revisión de penas. Pues entonces ocurre lo que ocurre, que sí, salen muchos titulares escandalosos, pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Es propaganda machista. Y al final lo que acabó siendo propaganda, fake news y bulos fueron estas palabras, ya que eran 1079 agresores sexuales los que habían sido beneficiados por la ley apenas un mes después de que Irene Montero dijese estas cosas. Y si en mayo de 2023 hubiésemos atendido al criterio de Irene Montero para acabar con la desinformación y proteger la democracia, nos hubiésemos encontrado con que se habría perseguido una información que era falsa, que la ley del solo sí es sí beneficiaba a agresores sexuales a la hora de rebajar sus penas y salir de prisión, y hubiésemos reivindicado como una suerte de información veraz, no machista y totalmente democrática, algo que acabó no solo siendo mentira, sino además como un jarro de agua fría para todas aquellas víctimas de agresiones que veían cómo sus victimarios eran beneficiados por la ley más feminista de la historia de la democracia. Es curioso cómo, a pesar de la aplastante realidad que hemos vivido durante el último año alrededor de esta ley, si le preguntamos a un científico a Irene Montero sobre estas declaraciones, que no iba a haber ninguna rebaja y que esto era propaganda machista, te dirá que no estaba mintiendo, que ella estaba diciendo estrictamente la verdad. Lo que sucede es que hay un montón de jueces machistas que estarían incumpliendo y prevaricando con la ley del solo sí es sí a la hora de rebajar las penas. O lo que es lo mismo, dar una patada hacia adelante y negar la mayor. Moldea la realidad de acuerdo a tu imaginación. Desde luego es tranquilizador saber que esta gente es la que está escribiendo una ley antibulos para acabar con la desinformación y proteger la democracia, claro que sí, campeona. Pero por mucho que deformen la realidad, al final, como decía Antonio Escotado, la verdad se impone sola. O te lo acaba recordando un juzgado. Y es que la fiscalizadora de la verdad y protectora de democracias, Irene Montero, fue condenada a pagar 18.000 euros por presentar como maltratador a la expareja de María Sevilla. Denuncia para la que muchos de vosotros probablemente pusisteis dinero. Que una señora condenada cuando ejercía de ministra de señalar a un ciudadano de a pie, calumniarle e injuriarle señalándole como maltratador, sea la que quiere proteger la democracia de la desinformación, amigo mío, es un poco de juzgado de guardia. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no?
pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Sobre todo porque su propia condena y los 18.000 euros que le tuvo que pagar a Rafael Marcos son la prueba viviente de que esa ley contra los bulos y la desinformación que tanto pide y tanto exige Irene Montero ya existe. Y le recordaba a Guadalupe Sánchez que no solo se aplica a los medios, sino también a ministras que difaman a ciudadanos privados imputándoles falsamente un delito. Fuiste a Porlana y saliste trasquilada. En lo que respecta a la PSOE, es curioso que en marzo iniciasen una iniciativa en defensa de la libertad de prensa que ahora se le está volviendo un poco en su contra. Es decir, después de iniciar una campaña de señalamiento a medios... Asegurar si a través de la publicidad institucional o de cualquier otro medio o herramienta se ha dado dinero público a alguno de estos pseudomedios de comunicación. Y los cito: El Debate, Estado de Alarma, The Objective, Periodista Digital, El Puntal, OK Diario, etc. Y quiero que quede bien claro, porque no hay que confundir estos pseudomedios de comunicación con otro tipo de medios serios, rigurosos, que podemos o no compartir la línea editorial, pero que no se dedican a difamar ni a expandir bulos ni mentiras. Entonces, reitero, quiero saber si alguno de estos medios que he citado, digitales, pseudomedios digitales que hacen pseudoperiodismo, han recibido dinero de este ayuntamiento. Para tener que defender en el Congreso una proposición no de ley, pero en defensa de la libertad de información. Todo sea por regenerar la democracia y proteger nuestro derecho a una información veraz. Es curioso que ese derecho no se lo aplique a él mismo cuando promete cosas a los ciudadanos en campaña electoral que luego incumple sistemáticamente cuando le toca gobernar, siendo capaz de vender a su madre, a su tío, a su prima y a su perro con tal de seguir en el sillón. Curioso que Sánchez pida controlar la financiación de los medios de comunicación, pero obvie controlar la financiación de los partidos. Y es que el Ejecutivo ignora las recomendaciones del Tribunal de Cuentas sobre los ingresos de las formaciones políticas, habiéndose colado, por cierto, los partidos políticos en el top 25 de grandes beneficiarios de ayudas públicas. Estaría bien que todos estos políticos que exigen fiscalizar la desinformación de los medios de comunicación también se aplicaran un poco el cuento a ellos mismos. Que me parece bien, si un medio de comunicación miente, no puede volver a recibir ni un euro de dinero público. Ahora, si un político miente, y en el caso de Pedro Sánchez, si un político miente sistemáticamente, no estaría de más que la misma penalización que le exigen a los medios se la aplicasen también a ellos mismos. Pero es que lo que vemos es que mientras Pedro Sánchez pide transparencia a los medios, lo que hace es repartir la publicidad institucional de forma opaca y discrecional. Y es que Moncloa pretende introducir nuevos criterios de reparto para tener más margen a la hora de decidir el dinero que va destinado a cada medio en cada campaña. Porque esto, amigos, no va de buscar la verdad, va de imponer una. Y para que la verdad se amolde a los deseos de nuestra ejecutiva, nuestro gobierno no duda ni un segundo en derrochar el dinero del contribuyente para tener a los fiscalizadores del poder siempre de su parte. Porque aunque se hayan gastado medio millón de euros en la revalorización paisajística y cuidados de jardines de la Moncloa, o el Ministerio de Trabajo haya invertido casi 4 millones para tener en su cafetería langostinos, cigalas, almejas, Rioja y brandy, todo palidece cuando sabemos que el gobierno gastará 270 millones de euros de dinero público en publicidad institucional. Porque así, amigos, es como se lucha contra la desinformación, mientras consiguen que los periodistas, que podemos distinguir entre los bien alimentados y los propagadores de la desinformación, se peleen entre ellos muy fuerte en nombre del sanchísimo, dando lugar a escenas totalmente bochornosas como esta, en la que Tony Bolaño, un Sánchez de State of Mind totalmente desquiciado, señala, critica y abuchea a un director del Confidencial por hacer su trabajo, que es hacer periodismo. Entonces, claro, dices, a ver, ahora hablaremos ¿de qué estamos jugando, por favor? ¿De qué estamos jugando? Basada en recortes de prensa, ¿qué te refieres? ¿Que las informaciones que publicamos, que publicas las no van a misa, las informaciones no aportan ninguna prueba, hacen suposiciones y algunas, y no estoy hablando ya de tu periódico, o sea, van mucho más allá y lanzan insultos sin ningún tipo de rubor. Pobrecito nuestro presidente, que tiene que aguantar informaciones que le insultan sin ningún tipo de rubor. ¡Es tan triste! Menos mal que tiene a palanganeros como Tony Bolaño, que están en las tertulias defendiéndole con uñas y dientes. Hombre, no, es totalmente verdad lo que acabo de decir. No, perdona, es que totalmente verdad. Que no es verdad. Solamente son insinuaciones. Que no son insinuaciones, que están basadas en documentos, en papeles. No, es que se vieron en un acto en San Petersburgo. Hostia, la de Dios. Y de ahí construís una noticia, Nacho, por Dios. Efectivamente, estamos viendo a un Sánchez de State of Mind y miembro del equipo de Opinión Sincronizada criticando al director de un medio por dar una información que a él no le gusta o no le parece pertinente. Claro, que es relevante que se sí, claro. Hombre, sí, es relevante. Sí, las insidias son relevantes, está bien. No, que no son insidias.
Pero es que, oye, te has comprado el argumentario de Moncloa de... Perdona, eso lo he pensado desde el primer día. Yo te digo... Desde el primer día. Anda, mira, no ha tenido que ir a Moncloa a comprarles el argumentario porque él ya lo traía puesto de casa. ¿Es relevante de interés general para los ciudadanos que la mujer del presidente se reúna con uno de los cerebros de las tramas de las comisiones que fue detenido justo cuando estaban realizando las compraventas? ¿De qué hablaron? ¿De las comisiones? ¿De la trama? Déjame terminar. A ver, es que claro, ya tienes que prever que según con quién te veas, es que claro, déjame terminar. Y aquí tenemos a todo un eminente Toni Bolaño defendiendo que no es ni relevante ni pertinente publicar una información que trata sobre cómo la mujer del presidente se reunió con uno de los cabecillas de una trama corrupta, que además era directivo de una compañía justo cuando esta compañía estaba a punto de recibir un rescate millonario por parte del gobierno de este país. Gobierno que dirige el marido de la implicada. Pero según Toni Bolaño, adalid del periodismo crítico, esta información no sería ni relevante. ¿Es irrelevante que se reúna justamente cuando está siendo rescatada una empresa por el Estado, que se reúna la mujer del presidente con el consejero delegado de esa empresa rescatada? ¿Es relevante o no? Si a ti no te parece relevante... Seguramente la pregunta es, ¿se reunió para hablar del rescate o se reunió para otra cosa? Por cierto, un rescate que la Unión Europea dio el ok, cosa que no dio con todas las líneas aéreas europeas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No me parece relevante. Que no le parece relevante a él y por lo tanto, como a este señor de aquí pues no le parece relevante, tú no eres un buen periodista, formas parte de la máquina del fango y probablemente tu ejercicio profesional sea poco menos que antidemocrático. ¿Es relevante que la mujer del presidente firme una carta de apoyo a una empresa que en un concurso público cuyo el ganador final es designado por su gobierno, por una empresa pública como Red.es? ¿Es de interés general o no es de interés general? Me parece que es sobrera, pero ¿es relevante? No. Vale, perfecto. O sea, que la mujer del presidente apoye por carta a una empresa en un concurso público no es relevante. A ver, también la apoyaba el ayuntamiento. Y si no hubiera sido por esas pruebas subjetivas... Si eso es periodismo, vamos mal. No, lo digo lo que no es periodismo lo tuyo, Toni. No. Lo que no es periodismo lo tuyo. A partir de ahora... Yo no sé lo que será periodismo, pero yo no hago suposiciones ni insidias. Tendrás que hacer una bronca personal. ¿Qué es periodismo? Me dices mientras posas en mí tu pupila azul. Y aquí es donde tenemos el sueño húmedo de Pedro Sánchez, que cuando señaló que fuesen los propios periodistas los que diesen un paso adelante para señalar a sus compañeros por estar fabricando bulos y ruidos y fango. Y confío también en los medios de comunicación. E insisto, en los medios de comunicación. En los medios de comunicación, no en los pseudomedios de comunicación. Mire, yo recuerdo durante la crisis financiera que quien salió a defender la sanidad pública en nuestro país y de los recortes que infligió la anterior administración a la sanidad pública fueron los profesionales sanitarios. Creo que si queremos entre todos proteger nuestra democracia, tiene que haber una movilización social de rechazo a esas conductas. De rechazo a las conductas de malas praxis, de juego sucio, de difamación, de la utilización de la mentira. Personas como Toni Bolaño le escucharon y dieron pie a que en una tertulia se encarase con el director del Confidencial para decirle que informaciones como las cartas de recomendación de Begoña Gómez a empresas que estaban optando a ayudas gubernamentales no son relevantes, no son periodismo y probablemente, ya te digo, sean un peligro para nuestra democracia. Todo sea para salvarnos a nosotros los ciudadanos de los bulos y la información injuriosa. Tenemos un artículo que es el artículo 20 de nuestra Constitución, que dice que los ciudadanos merecen, necesitan, tienen el derecho a tener una información veraz. Tal si la información al final se confunde lo que es la verdad con la mentira, lo que es la difamación con el respeto al adversario, que se le convierte en el enemigo público número uno, pues entonces estamos pervirtiendo la democracia. Y en este mundo de locos que cada vez parece que tiene menos redención, todavía tenemos la suerte de escuchar de vez en cuando perlas y reflexiones como la de Iker Jiménez, que a partir de los bulos y la desinformación en el último cuarto milenio nos decía lo siguiente. Por supuesto, está el tema tan polarizado que todo lo que no nos guste es bulo, claro. Si no está de acuerdo con mis parámetros es bulo. Siendo esto un perfecto ejemplo de lo que habíamos escuchado anteriormente con Toni Bolaño, que no señalaba la información que daba el Confidencial porque esta no fuese una verdad, sino por ser, según su criterio periodístico, una verdad irrelevante, convirtiéndose así la subjetividad total de este periodista palanganero en aquello que debería ser el periodismo de verdad. Los bulos han existido siempre, existirán siempre, y no debería confundirse eso con el derecho, imagino, al periodista de informar. Estamos en un tiempo donde además se nos cuenta qué periodistas son buenos, cuáles son malos, cuáles son disidentes, y luego todo esto que les cuento, no se equivoquen.
gírenlo como un vaso hacia el otro lado. Si usted es de los rojos, todo lo contrario. Si usted es de los azules, todo lo contrario. Si usted es de los amarillos, todo lo contrario. Y es así, y se repite y se puede ver. Fijaos cómo va lo de la fiscalización del periodismo bueno y el periodismo malo, que hasta personajes siniestros como Xavier Lapi, que para los que no lo conozcáis es un tío que ha sido subdirector del periódico del PNV y que trabaja en la tele del PNV, cuando el propio Ike reflexionaba sobre la potencial guerra civil que podría haber dentro del periodismo, contestaba: tranquilo, eso no va contigo, estamos hablando de periodismo. Efectivamente, amigos, Xavier, estamos hablando de periodismo, de aquellos que fiscalizan al poder, no los que son sus mamporreros. Mírate en un espejo y si no lo rompes puede que te reconozcas como los segundos. Muchos pensarán que yo soy un creador de bulos, otros pensarán que los demás son creadores de bulos, me da exactamente igual. Pero hay bulos más peligrosos que otros. Hay bulos que atacan a personas, como hemos visto, hay bulos que atacan a honorabilidades y uno siempre tiene el derecho de irse a los tribunales. Porque esto es al final lo que nos protege de las mentiras, de las injurias y de las calumnias. Esto es lo que hace que si Irene Montero en calidad de ministra señala a un ciudadano de a pie como maltratador, este señor pueda defenderse contra este bulo denunciando a la señora y ganándola en los tribunales. Y no creando leyes ad hoc para instrumentalizar los medios de manera arbitraria. Porque al final, si alguna mentira, si alguna desinformación nos ha hecho daño, no ha sido precisamente aquella que venía de ciertos medios de comunicación disidentes y críticos con el poder, sino que ha sido aquella información que venía directamente desde el poder político, que estaba articulada alrededor de intereses partidistas, que de manera totalmente temeraria se impuso sobre todos nosotros. ¿Hay bulos más peligrosos? Yo creo que sí. Y esto va a seguir, este juego va a seguir. Pero si a mí me preguntan en estos años de actualidad cuál es el bulo más peligroso que yo he visto, o sea, el que ha hecho más daño, pues uno que nos trajo miles de muertos, ¿no? Cuando nos dijeron que eran 1 o 2 casos de COVID, ese sí que es un bulo. Cuando nos dijeron que no iba a pasar nada, ese sí que era un bulo. Cuando nos dijeron que las mascarillas no valían, eso era un bulo como la Catedral de Burgos. Cuando nos dijeron al unísono que se podía ir a manifestación y que no pasaba nada, sabiendo lo mínimo de transmisión vírica, eso era un bulo como la Catedral de Santiago de Compostela. Este es un bulo. Y depende de quién lo mire, se olvidará, no será bulo o no interesará. Por tanto, en la concepción del propio concepto bulo, existe quien le da ese juego y quien no. Porque nos hemos tragado bulos, entre comillas, grandes, como digo, como nuestras queridas catedrales, y aquí nadie decía nada. Por lo tanto, aunque nos tengamos que comer muchos sapos de vez en cuando, o continuamente, y aunque tengamos que navegar en un océano de información que a veces puede ser un poco confuso, eso siempre será preferible a vivir en un mundo en el que exista una verdad impuesta por aquellos que criban la información en función de sus intereses y sus ansias de poder. Soy un tío blancuetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Recordaros que abajo tenéis el enlace para poner todas vuestras noticias, sugerencias, tweets, episodios, Instagrams, TikToks a los que queréis que reaccione, ahí abajo está. Quiero dar las gracias a la gente que me apoya, quiero dar las gracias a la gente que me sigue, a los que estáis suscritos al canal, a los que no os tiraría en mitad del Atlántico con un ancla atada al tobillo. Quiero dar las gracias a toda la gente que está en Twitch todos los días y que me apoya por ahí, a los que me apoyáis por PayPal, a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados opresores machirulos, señoros y otros tíos blancos hetero. No podría hacer esto sin vosotros. Es para mí un placer estar aquí todos los días hablándoos a todos vosotros de actualidad con un poquito de humor, representando a la calvocracia asertiva. Y nada más, eso es todo. Un honor, un saludo y hasta otra.